Gloria a Dios. Salmo 62. Y damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Dice así: en Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Señor, te doy gracias en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Gracias te damos, Dios, por tu misericordia, tu verdad. Gracias damos, Señor, por esa bondad tuya, por el amor con la cual, Señor, siempre estás con nosotros, considerándonos muchas veces, Dios, manteniéndonos en firmeza, en estabilidad, a pesar de las duras luchas, a pesar de los momentos difíciles. Tú estás allí firme como una ancla poderosa, trayendo estabilidad a nuestras vidas, trayendo estabilidad a nuestras emociones, trayendo estabilidad a nuestros hogares, a nuestras familias, a los matrimonios, trayendo estabilidad aún a la iglesia, tu pueblo. Dios, rogamos en esta hora que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, todo nuestro ser dispuesto a ti y a tu preciosa palabra. Tu Espíritu Santo, Señor, haga esa obra maravillosa, anclando tu palabra en cada uno de nosotros y nos dé la capacidad, la fortaleza, la humildad necesaria para ponerla por obra. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus preciosas manos, porque no hay mejores manos que las tuyas. Amén y amén. Pueden tomar asiento, dando gracias a Dios. Y vamos a hablar justamente ahí. Tome cada uno su lugar, tome posición. Vamos a hablar posicionándome en Dios. A su nombre, gloria. ¿Cuánto alaban al Señor? Hablar de posición es ocupar un lugar, no solo en el lado jerárquico, sino que ocupa un determinado lugar. El posicionamiento es la acción que tiene una persona al ocupar un determinado sitio o un determinado lugar, ya sea un estrato social o sea también en una ubicación propia, tangible, en una determinada área. Pero ¿cuál es nuestra posición como iglesia y como cristianos? Es verdad que la Biblia me habla en el libro de Efesios que el Señor nos ha posicionado en los lugares celestiales. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos se gozan de ello? Nos ha posicionado en los lugares celestiales, pero añade, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Es decir, si no hay Cristo, no hay cielo, no hay lugares celestiales. Si vamos, por ejemplo, en 2 de Corintios, en el capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho. Pero el verso comienza, dice, de modo que si alguno está en Cristo, es decir, está posicionado en Jesús, está anclado en Jesús. Textos que me van hablando acerca de que mi bendición, mi ancla, mi fortaleza, etcétera, todo está relacionado directamente con Jesús, directamente con Dios. No puedo pasar por alto, si quiero una bendición, no puedo pasar por encima de Dios, o no puedo hacer a un lado a Dios. Es que Dios tiene que ser esa ancla, Dios tiene que ser esa base. Jesús mismo dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y Pedro mismo dice que esa es la gran roca. ¿Cómo se llama? Jesús de Nazaret, el Cristo. Él es la roca inconmovible en la cual se edifica y se levanta su iglesia.
La iglesia tiene que estar posicionada en la roca que es Jesús. Toma posición. La iglesia tiene que tomar posición. Cuando la iglesia está posicionada, toma posición en la roca que es Cristo y no en argumentos filosóficos y no en costumbres de una sociedad cambiante, porque la sociedad cambia, sus leyes cambian, sus formas cambian, pero mi Dios no cambia y su palabra no cambia. Por eso dice, ánclate en la roca, posiciónate en la roca. Jesús dijo, ¿a quién le voy a comparar? Dice, aquel que oye mi palabra y la pone por obra, sino a aquel que edifica su casa sobre la roca. Decide hacer casa, decide establecerse en una roca, toma posición sobre una roca. Vendrán vientos, ríos y tempestades y la casa permanecerá. Pero aquel que oye mi palabra y no las pone por obra, le voy a decir, es la persona que edifica su casa sobre la arena, o sea, toma posición sobre la arena, sobre un lugar inestable, sobre un lugar muy peligroso. Vendrán ríos, vientos, tempestades y el postrer estado de esa casa es una ruina, un caos, destrucción. Vemos entonces que el posicionamiento de la iglesia está basado directamente con Cristo Jesús. La iglesia existe por Jesús. ¿Cuánto alaban al Señor? No hay iglesia sin Jesús. La iglesia vive por Jesús. La iglesia depende de Jesús. La iglesia se nutre de Jesús. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo para que a través de Él nosotros seamos reconciliados con Dios. No hay reconciliación sin Jesús. Todo se lo debemos a Él. Si soy bendecido, nuestras bendiciones vienen por Él. Todo es por Él y en Él. ¿Cuántos alaban al Señor? Tomar posición. Si yo soy consciente que todo viene de Él por Él, entonces voy con Él. Hablábamos en la mañana, vamos con las enseñanzas conociendo a Jesús y hablábamos de la importancia de las escrituras. Si yo sé que estoy en un libro cuyas profecías bíblicas, escúcheme bien, cuyas profecías bíblicas, más del 80% están cumplidos y hay un porcentaje del 10-20% que faltan por cumplirse, quiere decir que si se cumplieron el 80%, el resto se tiene que cumplir. Y si eso es así, yo estoy frente a un libro que no es cualquier libro. Entonces estoy llamado yo también a tomar posición, a tomar lugar. ¿Qué hago yo con este libro? ¿Lo sigo teniendo en el rincón de mi casa? ¿Lo sigo teniendo allí en el recibidor a la entrada del piso, abierta en el Salmo 91 para que espante los malos espíritus? ¿O comienzo a leerla? ¿Comienzo a interesarme por ella? Tengo que sacudirme un poco y tomar posición en ella. El salmista lo entendía de esta manera. En el Salmo, por ejemplo, en el Salmo 27, en el verso 10, el salmista decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué dice? Con todo Jehová me recogerá. Él sabía dónde estaba su lugar y su lugar era Dios. Aún por encima de lo familiar, o mejor dicho, aún por encima de lo emocional. Él sabía dónde debía de posicionarse. Él sabía de dónde venía la bendición. Él sabía de dónde venía su paz y su tranquilidad. Él sabía de dónde venía lo bueno. ¿Lo bueno viene de dónde? De Dios, viene de arriba. Por eso el Señor dijo que siempre andemos mirando ¿qué cosa? Las cosas de arriba. El salmista en el Salmo 62 lo describe de esta manera: en Dios solamente está acallada mi alma. En Dios solamente está acallada mi alma. Quiere decir que en Dios solamente hay sosiego. En Dios solamente encuentro paz. En Dios solamente encuentro tranquilidad.
Pero otras versiones bíblicas lo dicen de esta manera. Escuchen bien. En Dios solamente está anclada mi alma. La palabra ancla se usa mucho en las embarcaciones, cuando, en medio de las corrientes de agua. Siempre cuando dice tiren ancla es porque van a aparcar o se van a establecer en un lado. Tiran ancla para darle un poco o bastante estabilidad ¿a quién? A la embarcación, correcto. Es decir, hablar de ancla es hablar de la estabilidad. Y si hablo del ancla de mi vida, estamos hablando de la estabilidad de mi vida. Llega una embarcación al puerto de Barcelona y tiran anclas porque van a tomar una posición en el puerto de Barcelona, ¿correcto? Es así. Sin embargo, el salmista habla no de una embarcación en las aguas del Mediterráneo, sino que él está hablando de la embarcación de su vida. Y habla de la embarcación de su vida en medio de las aguas de este mundo, donde mi vida se desarrolla. Y la vida en la cual yo me desarrollo, el escenario en el cual yo me desarrollo, hay muchas olas. Y muchas veces hay olas que son muy grandes, ¿verdad que sí? Hay olas que nos quieren aplastar, ahogar, revolcar. Y hay olas tan grandes que uno piensa de esta. Y hay otros que dicen, la ola viene y no sé nadar. ¿A cuánto les ha pasado? No solo en el lado literal, sino en el factor espiritual. Pero el salmista se sacude de todas las situaciones que le rodean con una sola frase. En Dios solamente está callada mi alma. En Dios solamente está anclada mi alma. O sea, Dios es el único que en medio de las turbulentas situaciones que yo pueda pasar, en Dios solamente voy a encontrar la estabilidad, la tranquilidad. En Dios solamente voy a encontrar el sosiego que mi alma necesita. De Él viene mi salvación. ¿Cuántos alaban al Señor? Él lo completa en el verso 2 diciendo, porque Él solamente es mi roca. Él es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No revelaré mucho. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre, gloria. Es hermoso poder leer estos salmos. Es hermoso poder hablar acerca de la posición que la iglesia tiene. Es hermoso poder hablar acerca de estos hombres de Dios que tomaron decisiones y cogieron posición en Dios, porque ese es el asunto. Y aquí entramos a tema. Es hermoso leer esos salmos y leer los salmos de un adorador. Es hermoso poder escuchar en Dios solamente está anclada mi alma o acallada mi alma. Es hermoso, pero es que el salmista, para expresar eso, tuvo un día, escúcheme bien, que tomar una decisión. Tuvo un día que, escúcheme bien, tomar posición frente a los demás. Ustedes habrán visto incluso que hasta en las escuelas, ¿cuánto cuesta a un adolescente tomar la posición cristiana? Porque es muchas veces seducido, es atraído por el escenario de sus compañeros y de la escuela. Su fe es constantemente bombardeada y le cuesta tomar posición. ¿Me van siguiendo en esto? Ok. Pero va a llegar un momento en el cual ellos tendrán que decidir. Así es cada creyente, así es cada persona. Y así le pasó también al salmista. Tuvo en un momento dado que tomar una decisión. Para que me entiendan mejor, vamos por ejemplo a Deuteronomio capítulo 30. Amén. Deuteronomio 30. Verso 15, y dice así: Moisés hablando al pueblo de Israel, ya Moisés estaba, digamos, despidiéndose de Israel, ya Israel estaba mirando la tierra prometida. Ya Dios había dicho a Moisés que no pasaría. Y Moisés despidiéndose dice aquí: mira, yo he puesto delante de ti, hablando al pueblo,
hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Quiere decir que, escuchen bien, a los que saben la historia de Moisés por el desierto y en su relación con el pueblo de Dios, Israel, saben que han habido situaciones bien difíciles, ¿verdad? Una característica propia del pueblo de Dios en el desierto era constantemente que era un pueblo, la Biblia le llama un pueblo de dura cerviz, que le costaba mucho humillarse, que le costaba mucho reconocer sus faltas, que le costaba mucho, escuchen bien, someterse y sujetarse. Atento aquí, le costaba mucho. Siempre enseñamos que para aprender lo malo no se necesita enseñanza, porque ya las cosas malas vienen inherentes en nuestro cuerpo, vienen inherentes en los deseos de esta carne, en sus pasiones, ya viene inherente. Pero para aprender lo bueno, eso es, usted tiene que aprenderlas, se te tiene que enseñar. Por eso están los padres cuando los niños van creciendo. Pongo siempre, por ejemplo, la primera palabra que un niño dice por lo general siempre es papá, ¿verdad? O mamá. No, papá. Pero bueno, papá, peleense ustedes. Papá o mamá. Pero otra de las primeras palabras que un niño comienza a hablar, ¿cuál es? Mío. Es una de las palabras que, óigame, nadie le enseña, pero va cogiendo y viene otro niño y quiere coger un juguete. ¿El niño qué hace? Pero no solamente dice, eso es mío, sino que lo coge y hace esto, mío. ¿Qué se va mostrando allí? Hay que hablarlo claro, egoísmo. No, pero es un niño, correcto. Entonces, ¿qué hace el padre? ¿Lo deja así? El padre por lo general en su sano juicio se acerca. Cariño mío, no, aprende a compartir con tu primito. ¿A qué es así? ¿Es correcto lo que estoy hablando? ¿Es correcto lo que todos los padres por lo general hacen eso? Es que esa es la conducta de papá y mamá. Enseñar, educar, corregir al niño y enseñarle lo que es bueno, porque lo malo eso no hace papá. Papá dice, cuando venga tu primo, no compartas tus juguetes. ¿A que usted no hace eso? Y aunque usted le diga al niño que va creciendo, siempre el niño es inclinado ¿a qué? Mío. Por eso los padres tienen que enseñar y educar. Lo bueno hay que enseñarlo. Lo malo, tristemente, se aprende solo. Ahora bien, Moisés habla al pueblo y dice, yo he puesto delante de vosotros, estoy poniendo la vida y el bien, la muerte y el mal. Es decir, llega un punto después de un largo viaje, después de un recorrido por el desierto, lo prometido está adelante, se han pasado altibajos, el pueblo ha tomado muchas malas decisiones, Moisés siempre ha salido en su auxilio, Dios quería destruir a ese pueblo y poner a Moisés muchas veces al frente de otro pueblo, Moisés siempre intercediendo, etcétera, etcétera. Han pasado momentos así. Pero llega un momento en el cual Moisés dice, llegó el momento. Ya me voy, ya no estaré yo para interceder por vosotros. Y dice él, mire que estoy poniendo delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Es como que está diciendo vida y bien por acá, muerte y mal por aquí. Vida y bien por aquí, a la derecha, muerte y mal por la izquierda. Y esto está delante de vosotros. Como diciéndole al pueblo, va a llegar un día en que vosotros os tenéis que decidir. ¿Por uno o por lo otro? ¿Me están entendiendo? Moisés no va a decidir por ninguno. Es el pueblo quien va a decidir. Yo pregunto, ¿Dios ha cambiado? ¿No cree usted que Dios siga haciendo lo mismo hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy Dios sigue presentando la vida y la muerte, dijo el proverbista. Pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Moisés recomienda, escoge pues la vida y viviréis. Es decir, se nos hace un llamado a tomar decisión. Se nos hace un llamado
a tomar, escúcheme bien este término, posición. ¿De qué lado estás? ¿De qué lugar estás? No solamente que digas en tu corazón, yo estoy de parte de Dios. Si estás de parte de Dios, entonces posiciónate, toma tu lugar. Ocupa tu lugar. Mire, muerte, vida. Muerte, vida. Yo pregunto, y Moisés está que pregunta, dice, la vida y la muerte, el bien y el mal. Yo pregunto, vida y bien, muerte y mal, ¿qué lugar escoge usted? La vida y el bien y la vida. Y dice Moisés, posiciónense. ¿Dónde se pondría usted? Para aquí, ¿verdad que sí? Ok, es decir que no basta solamente con pensar y decir, yo voy por Dios. No, tienes que ocupar tu lugar. La decisión no consiste solo en palabras, sino en acción. Es decir, que tú decidas, que tú determines una cosa y luego vayas a ejecutarlo. Acuérdese la palabra del Señor. El que oye mis palabras y las guarda, voy a parafrasear, el que oye mis palabras y las guarda, edificará su casa en la roca. Punto. Y edificar habla, pondrás en acción lo que Dios te ha enseñado. Pondrás en acción su palabra en tu vida y anclarás tu vida y tu casa en la roca que es Cristo Jesús. No basta con decir yo creo en Dios, porque creo en Dios, hasta el diablo dice eso. Santiago 2:19 dice que hasta los demonios dicen eso. Hasta los demonios dicen creer en Dios, pero tiemblan. Punto. Así que no basta con manifestar con palabras, sino con una decisión. Las Escrituras nos hablan de momentos cruciales individualmente, pero vamos a hablar aquí de unos momentos donde involucraba al pueblo. Al pueblo. Uno de esos momentos lo pasó Josué. Después que Moisés murió, en lugar de Moisés quedó Josué. Y Dios le dijo a Josué, como estuve con Moisés, así estaré contigo. Solamente esfuérzate y sé muy. Eso no lo dijo a Moisés, pero a Josué sí. ¿Sabe usted por qué? Porque Josué ya había visto cómo se había comportado ese pueblo con Moisés. Así que Josué dijo, esa tarea no la quiero. Así que se requería mucha decisión y mucha valentía. Y se requería mucho esfuerzo. Porque yo me pongo en el lugar de Josué y diría, si esto han hecho a Moisés, ¿qué no me van a hacer a mí? ¿Me están entendiendo? Mucho silencio. Si esto han hecho a Moisés, ¿qué no me van a hacer a mí? Por eso Dios le dijo a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente, y así como yo estuve con Moisés, estaré contigo. La receta maravillosa, esta palabra, siempre esté en tu boca y en tu corazón. Medítelas de día y de noche. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces todo lo que hagas, te hará bien. A su nombre, gloria. Entonces Josué fue el primero en ser llamado a tomar posición. En el momento difícil. Eso fue Josué. Y Josué cogió el relevo de Moisés. Pero Josué también pasó lo suyo con ese pueblo. Y pasado el tiempo, ya listo para que Josué, digamos, se despida, ya iba a morir Josué. Josué reúne al pueblo y reunidos al pueblo, le dice en Josué capítulo 24, verso 15, le dice así, en el verso 14, ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová.
Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. A los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué comienza el discurso diciéndole a todo ese pueblo: atento, temed a Jehová, teman a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. Según Pablo, escribiendo a los Corintios, dice el temor a Dios, el temor a Dios. Diga conmigo, temor a Dios. El temor a Dios va a provocar en mi ser que yo me santifique. Sin santidad nadie verá al Señor, lo dice las Escrituras. Y dice, el temor a Dios va a hacer que yo me santifique. El temor a Dios va a hacer que yo, ¿sabe qué haga? De todo lo malo que pueda haber, yo me aparte de ello. De todo lo que a Dios no le agrada, yo me aparte de ello. Por eso Josué le está diciendo a ese pueblo: óigame, temer a Dios. Y ahora vamos a leer por qué Josué le dice temer a Dios. Y añade Josué diciéndole: temer a Dios, temer a Jehová. Y luego dice: y servirle con integridad y en verdad. Integridad y verdad. Aleluya. Quiere decir, se le hace un llamado a que sirvan a Dios totalmente y no en parte. Que tomen la decisión de fe totalmente y no en parte. Es decir, yo creo en Dios, pero otro día no cree en Dios. Es decir, vive su vida cristiana, pero a la vez vive su vida mundana. Eso no es ser íntegro. Hablar de integridad es hablar del paquete completo. Dios te quiere totalmente. Dios te ama totalmente y quiere bendecirte totalmente. Y cuando Dios quiere bendecir tu vida, no solamente quiere bendecirte a ti, quiere bendecir tu matrimonio, quiere bendecir tus hijos, quiere bendecir tus nietos y aún las cosas que no tienes, pero piensas tener, Dios también quiere bendecirlo. ¿Me están entendiendo? Y lo que Dios quiere hacer contigo, Dios también está esperando de ti. Por eso Josué le dice a ese pueblo, atento, temer a Dios. Luego dice, servirle con integridad. Y luego dice, y en verdad. ¿Por qué se le dice algo a un pueblo? Porque muchas veces ese pueblo ni estaba caminando en el temor de Dios, ni estaba sirviendo en integridad, ni estaba andando en verdad. Presten atención. ¿Y cómo lo sabemos? Josué sigue hablando, verso 15. No, verso 14. Servirle con integridad y en verdad. Y dice, y quitad, diga conmigo, quitad. Y dice, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. ¿Cómo? Estamos hablando que Moisés pasó con ellos 40 años y 40 años, óigame, 40 años como que no hubieran dado ese fruto. Y ese pueblo sirviendo a Dios aún seguían con sus ídolos dentro. Muchos de ellos aún diciendo Jehová, Jehová, y seguían con sus ídolos, y seguían con su pecado, y seguían con su inmundicia. Por eso es que Josué le dice, tengan temor de Dios. Porque solo la persona que no tiene temor de Dios juega entre Dios y el pecado. Cuando usted ve a un creyente que anda pecando y sigue ahí en su iglesia cargándote su Biblia como si nada pasara, es que ese creyente no tiene temor de Dios. El que tiene temor de Dios se santifica. El temor de Dios santifica. Por eso Josué le dice a ese pueblo, tengan temor de Dios. De una vez por todas. Tengan temor de Dios. La promesa está delante. Tengan temor de Dios. La bendición está delante. Tengan temor de Dios. Y luego dice, sirvan en integridad, no como hasta ahora. Vienen Jehová, Jehová, y luego se van a sus dioses paganos. Jehová, Jehová, y luego siguen en su idolatría. Eso no es servir en integridad. Dios quiere un servicio en integridad, o todo o nada.
O todo o nada. Cuando una persona no sirve a Dios en integridad y anda jugando entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, cuando una persona está sirviendo a Dios así, entre comillas, ese no es servicio. Y le digo, más oportunidad tiene el que no ha conocido a Dios que el que ha conocido a Dios y vive mundanamente dentro de una iglesia. Porque el que vive mundanamente dentro de una iglesia, esa persona poco a poco se va a ir enfriando. Y tan frío se va a volver, va a ser más duro que un hielo. El que vive mundanamente dentro de una iglesia, poco a poco su corazón se va endureciendo. Y va a llegar a un punto que va a ser tan duro, que no va a haber nada, ninguna palabra que le pueda hacer un cambio. Y esa persona con el corazón de hielo dentro de una iglesia, con el corazón duro dentro de una iglesia, el paso siguiente va a ser irse de esa iglesia. Pero pastor, allá afuera hay muchas personas con el corazón duro. Tranquilo, no hay corazón duro para Dios. ¿Y no te acuerdas que así también éramos nosotros con ese corazón duro? Pero Dios tuvo misericordia de nosotros, ablandó nuestro corazón. Por eso le dice Josué, saquen esos dioses a los cuales vuestros padres sirvieron al otro lado, allá en Egipto, y vamos a servir a Dios. Le está diciendo de una vez, tomen decisiones. De una vez posiciónense. De una vez ya pónganse del lado correcto. No jueguen entre dos aguas. No jueguen a ser cristianos. No jueguen a ser iglesia. No jueguen. El diablo no juega, dice un dicho. Entonces toma posición, toma lugar que de verdad te corresponde. Maravilloso el nombre del Señor. Y Josué le dice, si mal os parece servir a Jehová, esta palabrita, escogeos hoy, diga hoy, hoy, ¿a quién vas a servir? O sea, Dios no quiere esperarte tiempo. Dios quiere que decidas ya. Yo pregunto, cuando tú pides bendición a Dios, ¿cuándo quieres que Dios te bendiga? Ya mismo, ¿verdad? Hoy. Señor, dame de tu bendición ya, Señor, ya no aguanto más. Señor, bendícete mi vida, Señor, ya y ya. ¿Cuándo lo quieres tú? Hoy. Ni 24 horas, ya. Y Dios mismo dice también a través de Josué, escogeos hoy, es decir, toma decisión hoy. Decídete hoy, toma posición hoy, posiciónate hoy, evalúa hoy, pon en balanza tu situación hoy, pon en balanza tus proyectos hoy. Hacia dónde estás caminando, evalúa y decide de una vez hoy. Y dice, si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy. ¿A quién vas a servir? Si quieres servir a los dioses paganos, pues vete. Si quieres vivir mundanamente, pues hazlo. Escúchame bien, eso habla que Dios no te va a obligar a servirlo a Él. Si quieres tú vivir una vida mundana, dice, ya hazlo, decídete. Eso como dijo Eclesiastés. Eclesiastés lo define de esta manera y dice él, todo lo que tus ojos quieran, tómalo. Todo lo que tu corazón desea, no se lo prives. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que el corazón quiere? ¿Usted no ha visto cuando se para en un semáforo cuántos ojos están virolos por ahí? ¿Qué quieren? Y dice, Eclesiastés dice, cógela. Y lo que tu corazón desea, óigame, el corazón es engañoso y perverso, dice. Todo lo que tu corazón anhela y desea, cógelo. Y si es malo, cógelo. Dice Eclesiastés, cógelo. Pero recuerda que sobre todo lo que tú escojas y decidas, te juzgará Dios. Punto cerrado. O sea, haz lo que quieras con tu vida. ¿Me estás entendiendo? Dile a que está a tu lado, haz lo que quieras. Dile, haz lo que quieras, dile. Edwin, haz lo que quieras. Algunos dicen, yo no sé qué hago acá. Mi mamá me trae.
Yo no sé a qué hago acá. Déjame decirte que Dios no te obliga. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. ¿Quieres irte a pecar? Haz lo que quieras. Pero recuerda que sobre todo lo que tú estás haciendo, Jehová Dios te va a juzgar. Es decir, te va a pasar la factura. ¿Cuánto alaban al Señor? Te va a pasar factura. Y Dios deshace como polilla lo más preciado que el hombre tiene para corregirlo por su pecado. Es decir, cuando Dios quiere corregir a alguien, lo va a corregir. Y donde lo va a coger, te va a coger donde más te duele. ¿Dónde más te duele? Díganmelo. Pastor, mi dinero, pastor, no se metan con mi cuenta. Hay algunos donde más les duele es el bolsillo. Dicen devotos de la Virgen del Puño. Pero otros donde más les duele son los hijos. Y muchas veces es ahí donde Dios te va a coger. Si te ama, allí te va a coger. Pero ¿qué culpa tienen los niños? Exactamente, ¿qué culpa tienen esos niños? Perdóneme, ¿qué culpa tienen tus hijos de la herencia espiritual que le estás dejando tú? ¿Qué culpa tienen tus niños de la herencia espiritual que le estás dejando tú? Jesús dijo, deja que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Ya los niños están creciendo y se van apartando de Dios. Josué tomó una decisión firme. Josué dice, decidan ustedes a quién servir. Pero él dice, pero mi casa y yo, diga, mi casa y yo, serviremos a Jehová. Es decir, hay una responsabilidad que Josué tenía como administrador con todo un pueblo. Sin embargo, él no podía obligar a ese pueblo. Es una enseñanza de ese libre albedrío que Dios nos da. Sin embargo, hay una responsabilidad que Josué tenía sobre su propia casa y él dijo, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Donde yo tenga el control, óigame, ahí marcharé con Jehová. ¿Cuánto alaban al Señor? Está diciendo que Josué no se deja llevar por las masas. Josué tiene claro el llamado de Dios. Hubo otro personaje llamado Elías, conocido por Santiago diciendo, Elías es un varón poderoso en obras. Elías, el profeta Elías, conocido también como el profeta del fuego, porque óigame, el fuego era algo que él lo tenía, parece, bien dominado. El fuego literal, estoy hablando ahí. La Biblia dice que cuando acá mandaba a prenderlo y mandaba, óigame, 50 soldados y Elías clamaba a Dios, dijo, que baje fuego y los consuma. Y óigame, y los 50 morían calcinados. Y mandaba otra vez acá otro ejército de 50 y otra vez salía, otra vez, que caigan fuegos del cielo y los consuma. Y los consumía. O sea, Elías tenía el fuego controlado. Y llegó un día a la cual dice que a pesar de que Israel miraba que había un hombre de Dios, ahí es que ese tremendo, puede haber un hombre de Dios tremendo delante de un pueblo, pero el hombre de Dios no va a tomar la decisión por ti. El hombre de Dios te va a enseñar, te va a guiar, te va a decir como Josué, te va a decir como Moisés, aquí está la vida, acá está la muerte, acá está el bien, acá está el mal, escoge tú, posiciónate tú, ¿dónde quieres estar? El hombre de Dios no va a tomar la decisión por ti. Y Elías, estando allí y con tantas señales, el pueblo de Dios seguía metido en la idolatría. Sí, el pueblo de Dios seguía metiéndose con la idolatría. Adoraban a dioses como los Baales, adoraban a los dioses como Acera.
Tremendo. Y en cierta oportunidad, Elías, cuando Jezabel había matado a los profetas del Señor que habían quedado, o mejor dicho, Elías, en medio de esa inclinación del pueblo hacia lo malo, Elías convoca un duelo en el Monte Carmelo entre los profetas de Baal, que eran más de 400, y los de Acera, y él solo. Y él solo. Elías arenga al pueblo de esta manera, en 1 Reyes 18:21. Y dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, escuchen esta palabra, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, vayan en pos de él. Pero ya no estén entre dos aguas. Atento. Ya no estén entre dos pensamientos. ¿Sirvo a Dios o no le sirvo? ¿Le sirvo o no le sirvo? ¿Voy a la iglesia o no voy? No, ya no estés entre dos pensamientos. Decídete de una buena vez. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Decídete de una buena vez. Y Elías presenta este argumento a ellos. Que tomen decisión. Alabado sea el nombre del Señor. Santiago dice de esta manera. En la segunda parte del verso 6 del capítulo 1 de Santiago dice, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, es decir, en un vaivén inconstante. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus, es decir, toda la vida va a ser así. Óigame, hemos visto el caso de Moisés con el pueblo, Josué con el pueblo, usted siga Jueces, igual, Reyes, igual, Samuel, igual. Déjense cuenta, Dios siempre allí bregando y el pueblo siempre inclinado a lo malo. Y yo pregunto, vivimos tiempos de la gracia y ya vamos casi cerrando. Escuchen aquí. ¿Y la iglesia qué? ¿Y los cristianos qué? ¿Usted ya se posicionó? ¿Usted ya decidió? ¿Usted ya escogió? ¿Usted ya anda acaso en el temor a Dios? ¿Sirve a Dios en integridad? ¿Ya tomó su decisión? Recuerde que si no hay una decisión definida, eso muestra tu inconstancia, dice. Y esa inconstancia dice, no piense que el que anda en esas dos aguas, sencillamente no piensa que va a recibir algo de parte de Dios. Es más, así vas a ser inconstante en todos tus. Y si hay una vida inconstante, no hay éxito por ninguna parte. El éxito se alcanza cuando uno pone las miradas en lo que uno quiere. ¿Estamos claros? El éxito de Pablo era porque él tenía puestas sus miradas en Cristo Jesús. El escritor de Hebreos nos aconseja, pon tu mirada ¿dónde? En Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Solo mirando a Jesús tenemos el éxito. El salmista por eso decía, solo en Dios está acallada mi alma, solo en Él, solo en Él, solo en Él. Solo en Dios está anclada mi alma. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarles de un último personaje y ya está, y termino. Y ese personaje se llama Leví. Leví es el tercer hijo de Jacob, Leví. Leví cuenta la historia bíblica que cuando Dios llamó a Moisés y al pueblo, se lo llevó al Sinaí para entregarle las leyes, y Moisés subió 40 días, 40 noches al monte de Dios, pero Moisés, como tardaba mucho, el pueblo se desenfrenó e hicieron un becerro de oro y comenzaron ¿a qué? A adorarlo. Usted dirá, ¿por qué hicieron ese becerro de oro? Porque eso eran las prácticas que se tenía.
cuando estaban en Egipto. Escuchen bien, cuando una persona no toma posición con Dios, siempre va a volver a las prácticas antiguas. Si tú no te posicionas, vas a volver a las prácticas antiguas. Si tú no tomas posición con Dios, si no tomas partido por Dios, si no decides consagrarte, vas a volver a lo mismo de antes. Y lo tremendo que lo que hacías antes en el mundo lo vas a hacer acá en la iglesia. Tus mentiras del mundo lo vas a hacer acá. Tus resentimientos del mundo lo vas a hacer aquí. Todo lo malo que tú hacías fuera lo vas a tratar de hacer aquí. La historia bíblica dice que Jacob tuvo a Lea, tuvo Raquel, Bilha y Silpa, siervas de las dos primeras mujeres. La Biblia dice que Lea era muy fértil, le daba hijos, pero Raquel era estéril. Cuando Lea dio el tercer hijo llamado Leví, ella le puso por nombre Leví, porque dijo ella, ahora que le he dado ya el tercer hijo a mi marido, ahora él se unirá conmigo, es decir, ya permanecerá conmigo ya totalmente, por encima de Raquel y por encima de las dos siervas. ¿Me van siguiendo aquí? Mira el pensamiento de ella, por eso llamó Leví. Leví en la etimología significa el que une. Por eso le puso por nombre Leví, el que une. Es algo maravilloso porque ese nombre puesto a Leví viene a ser como algo profético a lo que iba a suceder con la descendencia de Leví. Más adelante, ya formados los pueblos y ya habiendo Moisés venido a rescatar y de la mano poderosa de Dios arrancado a Israel de Egipto, llevado por el desierto, y cuando el pueblo se desenfrenó haciendo el becerro de oro y adorándole, Dios le dijo a Moisés, desciende rápidamente porque tu pueblo se ha desenfrenado. Moisés descendió rápidamente con las tablas de la ley hechas por el dedo de Dios. La Biblia solo registra 2 momentos así. Y dice que Moisés, al ver al pueblo desenfrenado en su idolatría y en sus fiestas paganas, Moisés cogió las tablas y las rompió. El hombre más manso perdió la mansedumbre. Son los 2 momentos que se registran así. El otro momento donde Moisés reaccionó así, ¿dónde es? Cuando golpeó la roca. Increíble. Por eso que más adelante Dios le dice ahora a Moisés, ahora con tus propias manos esculpe 2 tablas de piedra y súbela cargando al monte para que yo las vuelva a escribir. La primera vez Moisés subió solo y Dios le entregó tablas escritas, hechas, todo lo hizo Dios. Ahora Moisés tenía que subir con las tablas de piedra cargadas arriba. ¿Qué le parece? Lección para todos. Y la Biblia dice que cuando Moisés descendió y habiendo destruido esas tablas, Moisés habla al pueblo y le dice, puesto Moisés en la puerta del campamento, dice estas palabras, ¿quién está de parte de Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron todos los hijos de Leví. Es decir, están haciendo su fiesta pagana, están adorando a ese becerro de oro, y Moisés llega y todo el pueblo se queda allí. Y otros tal vez bailando como si no pasara nada. Porque hay algunos que se quedan quietos, pero otros ni se inmutan. Moisés indignado, Moisés dice, ¿quién está de parte de Jehová? En otras palabras le está diciendo, ¿quién está de parte de Jehová? Él está allí, a la puerta. Es un llamado a que se posicione. Y dice que nadie dijo nada, ni nadie decidió nada, excepto solo la tribu de Leví. Solo los levitas se separaron de todo ese grupo y se pusieron al lado de Moisés.
O sea, se posicionaron. O sea, tomaron partido. O sea, es decir, decidieron. Los únicos. Y el resto, quietos ahí. Y ahora Moisés le dice a ellos, a los levitas, ahora cojan cada uno una espada y pónganla a su muslo. Y vayan de casa en casa y arremeten contra sus hermanos, contra su prójimo, y arrebaten a todo lo que encuentren en casa. Y dice que los levitas fueron e hicieron como Moisés les mandó. Y murieron aquel día como 3,000 personas. Yo pregunto, una cosa es posicionarse, ¿verdad que sí? Allí ya, está ahí. Pero tu posicionamiento se requiere demostración de tu decisión. ¿Cuántos están con Dios? A ver. Amén. ¿Ves? ¿Se ha posicionado usted con Dios? Demuéstrelo. Maravilloso. Los levitas, ¿cuántos están de parte de Jehová? Los levitas ahí. Ahora dice Moisés, demuéstrenlo. Cojan una espada cada uno en su cinto y vayan de casa en casa y arremetan contra todos aquellos que han ido contra esa idolatría. Y van, hicieron. Yo pregunto, ¿habrá sido fácil para el levita? Pero fueron obedientes. Esto me recuerda algo muy similar, muy fuerte. El caso cuando Dios pide a Abraham, le pide a Isaac, y Abraham estaba dispuesto a dárselo. Volviendo al punto, le dice Moisés a los levitas, hoy os habéis consagrado para Jehová. Es decir, el celo demostrado por los levitas fue tal que eso quedó marcado para Dios. Cuando tú demuestres un celo por las cosas de Dios, eso queda marcado para Dios. Tu cuidado por las cosas de Dios, aunque los demás no valoren, eso queda marcado para Dios. Tu consagración queda marcado para Dios, aunque los demás no lo valoren. La postura y decisión que tú tomes con Dios en este día queda marcado para Dios. Y Dios vio lo que los levitas hicieron. Y Moisés respondió en palabras de Dios y dijo, hoy, levita, os habéis consagrado para Dios. Por encima de sentimientos, por encima de todas las cosas, ellos tomaron posición y estaban de parte de Dios. Más adelante, cuando se le ordena a Moisés levantar el tabernáculo en el desierto, Dios escoge una tribu. ¿Cuál es? La tribu de Leví. ¿Por qué? Porque esa tribu se posicionó para con Dios. Decidió consagrarse para Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Cuál es el nombre que le puso Lea a su hijo? Leví. El que une. Y ahora la tarea de los levitas era esta: unir al pueblo. ¿Con quién? Con Dios. Tarea difícil. Pero esa era la tarea de los levitas. Que eso es otro tema que vamos abordando. Tenemos para el viernes que viene también en el grupo de alabanza que estamos dando ahí. Pero la tarea de los levitas era ahora unir al pueblo con Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Ellos consagraron sus vidas allí. A pesar de los sentimientos, ellos tomaron una decisión. Y ahora Dios los recompensaba yendo al frente. Ahora yo pregunto, ¿quién ocupa ese lugar ahora? No me diga ministerio de alabanza, porque es un error. Porque los levitas no solamente eran cantores. Dentro de los levitas habían sacerdotes. Dentro de los levitas había sumos sacerdotes. Dentro de los levitas había levitas serviciales o los servidores levitas. Y había un grupo
por lo general conocidos como los hijos de Asaf, los cuales de esa línea sí venían los cantores y los músicos. Pero todos estos grupos que acabo de mencionar, todos eran levitas. ¿Me están entendiendo? Así que, ¿cuál es la función de la iglesia hoy? La función de la iglesia es la misma. Como creyentes estamos llamados a unir al pueblo con Dios. Pero para eso tenemos que tomar también una decisión. Tenemos que marcar nuestra posición. ¿Qué es lo que quiero con Dios? ¿Qué es lo que quiero hacer con Dios? ¿Para qué me llamó Dios? ¿Me ha hecho un bien? ¿Cómo voy a responder a Dios? ¿Voy a seguir siendo indiferente? ¿Voy a permanecer con mi cabeza duro de servicio? ¿No me voy a humillar, aunque sé que he hecho mal? ¿Voy a seguir igual? Dios es amor, pero te olvidas que Dios es fuego consumidor. ¿Voy a seguir viniendo a la iglesia como si nada pasara? ¿Y voy a seguir viviendo con mis ídolos en mi casa? ¿Voy a seguir viviendo impíamente? ¿Voy a vivir entre dos aguas? ¿Voy a tener una fe entre dos pensamientos? La Biblia dice, no, decide de una vez. Y atento y termino. Usted decide. Pero usted que me está escuchando, si tiene al lado o amigo o familia que no quiere decidir, déjelo. Pero haga usted como Josué hizo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Aunque los demás no decidan, decide tú. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Porque si esa es tu decisión, también será tu clamor y será tu experiencia como el salmista en el Salmo 62. En Jehová solamente está anclada mi alma. De Él viene mi salvación, porque Él es la roca de mi vida. Mucha gente podrá decirlo, pero no vivirlo. Pero si tú decides por Jehová, no solamente lo vas a decir, lo vas a vivir. Vas a vivir la fortaleza, la paz, el auxilio, el socorro, la protección de parte de Dios. Póngase de pie en esta hora.